Bueno, volvemos con el tema de la marihuana. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico al avalar el cultivo, procesamiento y consumo de la cannabis para fines lúdicos y recreativos. Esta medida que va a aplicar solo en este momento a 4 personas que impugnaron la Ley General de Salud. Para hablar sobre el tema y también cómo reciben el fallo de la Corte, el diputado panista Federico Dorin en la línea. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Magda, ¿cómo estás? Buen día, Flores. Gracias. ¿Cómo recibe el PAN el fallo de la Corte en relación pues a que otorgan este amparo a estas 4 personas para el consumo de la marihuana? Mira, yo te diría 2 cosas. Una, era previsible que resolviera en ese sentido esta sala de la Corte, porque la marihuana ya era una droga tolerada, ya estaba contemplada en la Ley General de Salud que cualquiera puede cargar y consumir hasta 5 gramos. Y ya era un debate sobre si esta droga tolerada se le daba un trato similar a otras drogas toleradas, digamos como nicotina o alcohol, o se le daba un régimen de excepción penal como el que tiene o tenía antes del amparo. Eso era previsible. Lo que nosotros debemos de lamentar es que la Corte nunca lo dialogó con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, no para normar un criterio, sino para un poco adelantar la decisión y que nosotros estuviéramos listos, porque si bien ahora el amparo es para 4 personas, todo el mundo puede promover que así debe ser un nuevo amparo acogiéndose a este criterio que ha fijado la primera sala de la Corte. Es muy previsible que se los otorguen. No, es casi imposible pensar que un juez de distrito no otorgue una suspensión definitiva cuando tiene ya un criterio de orden superior la sala de la Corte. Cuando sumemos 5 amparos en el mismo sentido, ya se crea jurisprudencia y para efectos prácticos se puede declarar inconstitucional lo que establece la Ley General de Salud. Exacto. Y eso nos va a obligar a cambiar varias leyes federales y municipales y hasta de orden, diría yo, de reglamentación de uso de suelo. Te pongo un ejemplo. Estas 4 personas lograron que les dieran el derecho a asociarse libremente para un club de cannabis. La Constitución dice que tú y yo nos podemos asociar libremente con fines pacíficos siempre y cuando no violemos la ley. Correcto. Pues solo normar en dónde van a establecer el club de cannabis, qué uso de suelo, qué licencia o cómo es que va a operar esto, ya es un ámbito que rebasa a los diputados federales, a los senadores y a los ministros de la Corte. Pues creo que es el inicio de todo lo que habrá que hacer en el ámbito federal y local para reglamentar esto y para evitar que se le dé mal uso. Ahora, diputado, ¿está en la responsabilidad de la Corte el haber, digamos, dialogado con el Poder Legislativo en relación a esto? Porque lo que algunos de los ministros en su ponencia decía es que pues se ha dejado de lado todo el asunto de la discusión en el marco legal precisamente para darle sustentabilidad al consumo, que como usted bien lo dice, pues de alguna manera ya está autorizado en cierto gramaje del consumo personal. Yo te diría, no tienen la obligación legal, pero sí tienen la obligación moral y política de hacerlo. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué diría ese ministro si los diputados federales y los senadores cambiaran la ley orgánica del Poder Judicial o cambiáramos cualquier disposición, digamos, en materia del Código Civil o del Código Penal, cambiáramos el régimen de administración de la Corte y no tomáramos en cuenta al ministro? ¿Qué diría ese ministro si viera que los diputados y los senadores legislan sobre una materia competente para ambos sin tomar en cuenta a los ministros? Seguramente reprocharía que nunca los escuchamos, que nunca les pedimos su opinión, que no enriquecimos la propuesta con, digamos, el conocimiento de quienes están ahí y conocen mejor la Corte porque la viven día a día. Pues es lo mismo que se les puede reprochar a ellos. Si nos hubieran anticipado el criterio, quizá el Congreso ya estaría adelantado y podría ir planeando cómo adecuar las leyes. Y ahora el Congreso tiene que esperar cuándo serán los 5 amparos, sí. pero no fuimos avisados. Me parece que es un asunto de cortesía política donde ellos pudieron perfectamente haber dejado a salvo su autonomía y su criterio para fijar esta solución el día de ayer. Pero así como nos exigen a nosotros que los tomemos en cuenta cuando legislamos en materia de la Corte o en materia de las leyes con las que ellos imparten justicia, nosotros creo que tenemos todo el derecho a decirles que nos hubiera gustado pues, ser escuchados o cuando menos alertados con tiempo para preparar la armonización legal de esto que ellos han fijado el día de ayer. No es un amparo liso y llano, es un amparo que va a generar jurisprudencia
cuando alguien promueve en un juzgado de distrito 4 amparos más. Que pudiera pasar, digamos, en corto plazo. Entonces, ¿hay algún tipo de urgencia precisamente para que se legisle en el sentido, sobre todo, pues de lo que está tan vago todavía en el marco legal en relación, pues a cómo se obtendría, por ejemplo, esta producto? Yo te diría que sí hay urgencia, porque es mejor que se legisle, aunque el Congreso no lo haya querido hacer por diversas razones durante muchas legislaturas. Es mejor que se legisle. Déjame ponerte otro ejemplo. Sí. ¿Cómo va a distinguir un juez de amparo en materia federal entre alguien que legítimamente pida ese mismo amparo para fines lúdicos y alguien que lo pida para eso, pero en verdad sea un dealer y lo quiera para andar portando más de 5 gramos y andarla vendiendo por ahí en la calle? Sí. ¿Cómo va a distinguir el juez entre una persona y otra? ¿Con qué elementos? Exacto. Ese tipo de cuestiones no las han previsto los ministros. Va a haber mucha gente que pueda promover un amparo no para fines lúdicos, que en el texto sea para fines lúdicos, pero en los hechos sea para otras cosas. Entonces también hay que entender que ahora el Congreso tiene que actuar con celeridad para evitar que algunos hagan mal uso si se fija la jurisprudencia y alguien no deseado se acoge a una jurisprudencia que legítimamente promueve a alguien que no tiene fin de lucro o fin de narcotráfico. Bueno, ya es algo entonces necesario. ¿Qué propone el PAN? No, pero el PAN lo que tendrá que revisar es no solo la materia penal para que no vayan a la cárcel quienes porten más de 5 gramos, tendremos que revisar cómo se podría tramitar ante COFEPRIS todo lo que sería la exploración médica, que es otro de los criterios que está ahí latentes, pero sobre todo en el ámbito municipal y sobre todo estatal, hay que normar si van a haber clubes de cannabis, qué tipo de licencias deben de tener, qué reglamentación. Para eso el Estado mexicano no está listo en el debate. Estos 4 promoventes pues lo van a tener que ver. Ojalá y cuando quieran establecer el club de cannabis no veamos que alguien les niega el permiso porque no tienen uso de suelo, sino porque no existe el uso de suelo para un club de cannabis. Esas cosas hay que hacerlas, hay que dejar atrás posturas personales y entender que eso ya es parte de un criterio que fijó la Corte y es mejor normarlo que estar litigando contra algo que ya decidió la Corte. Bueno, para entonces, ¿cuál es, digamos, qué se ve venir para esto en el Poder Legislativo este año? ¿Tendría que discutirse a inicios del próximo? Yo creo que a inicios del periodo próximo, que es en febrero, para que nos dé tiempo de ver la resolución a detalle. Bien. Y de nosotros hacer lo que no hicieron los ministros, de buscar a los ministros para tratar de encontrar la armonización de la resolución y de preparar varios ordenamientos legales. Ahorita estamos discutiendo el presupuesto, sale la próxima semana, y esa es la prioridad de la Cámara de Diputados. Los senadores van a estar inmersos en la discusión de los nombramientos de los 2 nuevos ministros de la Suprema Corte. Por eso yo creo que es un tema que deberíamos de ver a principios de febrero y aprovechar todo enero para trabajarlo y para hacer el trabajo político que la Corte no hizo con la Cámara de Diputados ni con la Cámara de Senadores. Bueno, y empezar por lo básico, por esto que se presenta en relación a este amparo para darle un marco legal y después ver otros caminos. Pues, diputado, vamos a estar al pendiente y, pues, sobre todo, viendo los trabajos del Poder Legislativo, pues efectivamente lo que está ahorita en la mesa es el presupuesto de egresos. Pudiera ser entonces que el próximo año se vea esto. Diputado, muchas gracias y pues vamos a estar en el tema. Como quiera ya se abrió el debate. Muchas gracias. No, yo te agradezco la oportunidad y me mantengo en contacto contigo para no solo lo que decida hacer el PAN, sino lo que se avance en el Congreso en este tema. Yo le agradezco que haya conversado con nosotros. Buen día. Buen día, Magda. Hasta luego. Bueno, vamos a regresar con más información aquí en Mil Noticias. Se fue rápido el tiempo, pero ya está Carolina Prato con nosotros.